Vamos a continuar nuestra serie en este día domingo, este día especial, hermanos. Los invito a todos ustedes a abrir la Escritura. Nuestra serie, El Camino de Dios para el Hombre. Y en esta última parte, hermanos, porque es la final, ya terminamos este mes con esta serie, denominada, hermanos, El Camino de Dios para el Hombre. Y en su quinta parte vamos a estudiar una lección más, hermanos, titulada Caminos que se aman. Vamos todos, por favor, al Salmo 1, todos con su Biblia. ¿Cuántos están felices, hermanos? Dios es bueno, ¿verdad? Dios es maravilloso, Dios sustenta nuestras vidas y lo amamos por eso, porque Él siempre está ahí. Salmo número 1, vamos a leer algunos versículos. Estos versos son muy importantes porque reflejan muchas cosas. Vamos todos con su Biblia abierta y vamos a usarla, hermanos, en diferentes lugares. Caminos que se aman. Dicen algunas personas que después de mucho transitar, han aprendido tantas cosas, pero descubrieron al final que muchas cosas hechas en sus vidas fueron incorrectas. También he escuchado a personas que han dicho: me hubiese gustado conocer al Señor como tú, por ejemplo, jovencito, jovencita, cuando tú tenías la mayor fuerza o el vigor de tu vida estaba en esa edad. Así me hubiese gustado conocer al Señor. Lo conocí muy tarde, cuando ya estaba mayor. Y es verdad, hay cosas que son, hermanos, maravillosas en la juventud. Por ejemplo, conocer a Cristo en la juventud es lo más hermoso que nos pudo pasar. Digan un fuerte amén. Porque es ahí donde el Señor nos edificó, nos mostró muchas cosas y hemos crecido en una etapa y en una época muy hermosa. Mi generación ha sido una generación muy bendecida, muy especial, porque en esos tiempos, hermanos, los jóvenes orábamos, buscábamos el rostro de Dios, programábamos tiempos de ayuno y oración y vigilias, y era un clamor único, hermanos. En esos años la gente buscaba a Dios con mucha hambre. La gente se daba tiempo para buscar al Señor, no importaba el día ni la hora. No importaba el clima, si llovía, hacía frío, hacía calor, la gente buscaba a Dios. Pero hoy en día la gente es muy cómoda, hermano. La gente busca horarios para poder congregarse o ponen pretextos para no asistir a ciertas actividades que son demasiado importantes. Por eso es que cuando uno ha sido formado y educado en el Evangelio, hermanos, bajo principios eternos, desde muy joven hay cosas que no se van a olvidar jamás. Y esto es lo más hermoso, que después de que Dios te llama, te escoge, te prepara, tú puedes servirle. Digan un fuerte amén. Le puedes servir con todo, hermano, y Dios te da muchas cosas para poder servirle. No hay nada más hermoso que hacer su obra y servirle a Él, porque cuando tú le sirves estás disfrutando de algo que Él te ha dado. Entonces es maravilloso, hermano, nuestro Señor. Digan un fuerte amén todos. Capítulo 1 o del Salmo 1, verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, fuerte, perecerá. Muy bien. El Salmo 1 es uno de los salmos de declaración, hermanos, que hace una distinción bien marcada en cuanto a aquellas personas o a ese grupo de gente que busca a Dios.
le sigue. Y también aquellas personas que no buscan a Dios ni les interesa el Señor. El Salmo 1 es muy importante, hermanos, porque nos dice tantas cosas. Se podría hablar mucho de este Salmo. Entonces, es el Salmo que presenta a las personas y a los dos caminos que se pueden seguir. Este Salmo habla de eso. El camino de la ley de Dios, que va a otorgarle felicidad y éxito a la persona. Por un lado, eso te muestra este Salmo. Y por otro lado, el camino del mundo, que concluye en pérdida y condenación. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Sencillamente porque nosotros somos creación de Dios. Venimos de Dios. Y Dios nos dio la vida. Entonces, todo gira en base a Dios. Todo es por Dios. Y si el hombre vive en Dios, entonces va a terminar bien. Eso dice el Salmo. Pero la mayoría de las personas no viven en Dios ni siguen su ley. Y al dejar esto, están dejando, hermanos amados, la mayor y única posibilidad de triunfar en la vida. O sea, la gente sigue nomás la ruta y el camino de la mayoría. Si todos hacen esto, yo también lo haré. Seguro que tú has salido de una vida en la cual fuiste también influenciado por muchas cosas. Tú también eres el resultado de la presión de otros y de la influencia de otras personas. ¿Cuántos de ustedes se volvieron adictos, por ejemplo, a la fascinación o a la imaginación o a las cosas que son irreales? ¿Cuántos de ustedes? ¿A cuántos de ustedes les ha fascinado, les ha gustado y se han vuelto adictos, por ejemplo, a la magia o a las cosas ocultas, a esas prácticas de brujería, hechicería, etcétera, el santerío y tantas otras cosas, la macumba? ¿Cuántos de ustedes han sido parte de eso? Porque los demás lo hacían, porque tus mejores amigos o las personas con las que tú convivías practicaban eso y al final tú llegaste a lo mismo. O quizás tú tenías, por ejemplo, una debilidad hacia algunas drogas y como todos lo hacían, tú también lo hiciste. Eras parte de ese grupo y vivías así. Entonces, la mayoría de las personas siguen un camino porque los demás lo siguen, porque los demás están metidos allá. Entonces, las tradiciones, por ejemplo, esas costumbres que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados, las seguimos repitiendo porque es lo que nos han enseñado, hemos aprendido así y ahora replicamos esas tradiciones. Pensamos que, por ejemplo, guardar ciertas fiestas o celebrar ciertas fiestas que son tradicionales para el mundo es parte de lo que debemos hacer. Miren lo que dice el salmista. Dice, será como árbol, verso 3, plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, porque todo tiene su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es así como el salmista asemeja a la persona que está en la ley de Dios. El que medita en la palabra de Dios prácticamente tiene este beneficio, tiene esta bendición de parte de Dios, que es fuerte, hermano. Así por así un cristiano bíblico no cae. Así por así un cristiano bíblico no va a tropezar ni va a fracasar en lo que haga. ¿Por qué nos va bien, hermanos? Es por la gracia y la misericordia del Señor. Digan un fuerte amén. ¿Por qué nos va mal? Porque dejamos la gracia y la misericordia de Dios. Cuando el hombre camina sin Dios es que fracasa y todo le sale mal porque no tiene fundamento, no tiene de dónde absorber nutrientes, agua, sustento. Pero cuando el hombre está con Dios, todo lo que hace prospera porque es Dios quien lo sustenta. Entonces, es bienaventurado o es bienaventurada, dichosa la persona que medita en la palabra de Dios siempre. Es muy raro también encontrar personas leyendo la Biblia en este tiempo. Es muy raro. La gente hoy en día está más ocupada e interesada, por ejemplo, en el celular o en las cosas que el mundo le ofrece. Se distraen y nos distraemos en cosas que muchas veces no edifican, no son nada importantes, pero sí distraen. Por eso es importante, hermanos, recordar que el camino de Dios es un camino de bendición. Es un camino diferente al mundo.
También la Biblia o la palabra de Dios revela la decisión humana que debe escoger una única alternativa para su destino final. El hombre es quien decide. Ya Dios estableció el camino, la forma, el método de salvación para el ser humano, pero el hombre decide. Es el hombre el que va a tomar la última determinación si quiere o no seguir el camino de Dios. ¿Qué implica seguir el camino de Dios? Implica, hermano, que esa persona va a renunciar a todo lo que el mundo le ofrece para hacer lo que dice la palabra, la escritura. Eso es. Por eso es que la Biblia hace una separación y corta, hermano, absolutamente todo lo que es de Dios y lo que es del mundo. Por eso en el libro de Hebreos 4, 12 y 13 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Me hubiese gustado mostrarles esto. De doble filo, que corta, que penetra primero y parte, hermano, y separa lo que es tuétanos, coyunturas, espíritu y alma. Separa. Porque la Biblia te va a llevar a un compromiso real con Dios, o sencillamente tú vas a huir de este libro. Tú lo vas a dejar porque descubres que este libro realmente te va a decir que la vida en Dios es una vida de completa abstinencia en cuanto al pecado. Dejas de pecar porque vienes a agradar al Señor. Eso dice la Escritura. Entonces la mayoría de la gente dice, eso es muy tedioso, es muy complicado, es mucha exigencia. A mí me gusta la vida del mundo, a mí me gustan las cosas que hay en el mundo. Disfruto de los placeres del mundo y cuando voy a la Biblia, entonces la Biblia me dice que debo santificarme, alejarme del mal, debo glorificar a Dios, debo presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, agradable al Señor, santo, agradable, debo apartarme y eso es lo que no me gusta, dice mucha gente. Por eso, hermanos, cuando se predica el Evangelio, o la gente toma la determinación de seguir a Dios o sencillamente vuelve atrás. Porque esto es un compromiso real. O sea, la Biblia te va a decir a ti, hermano, la palabra de Dios te va a decir, tienes que vivir de tal manera que tu vida agrade al Señor. Pero sabes, al final tú vas a recuperar, vas a cosechar, vas a recoger la bendición de Dios. ¿Por qué nos va mal? Porque no consideramos la palabra del Señor. ¿Por qué nos va bien? ¿Por qué hay bendición, felicidad? ¿Por qué en nuestro hogar hay muchas cosas? Porque obedecemos la palabra de Dios. Entonces la gente tiene que saber esto. La Biblia hace la diferencia y corta y separa lo que es de Dios y lo que es del mundo. De eso se trata, hermano. Y es bendito o 3 veces feliz el varón que no anda en esos consejos de malos, que no anda en camino de pecadores y no se ha sentado en la silla de escarnecedores, dice, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. O sea, hermano, realmente esto es importante. Si tú lees la Biblia cada día, te va a ir muy bien en la vida. Dígale a su hermano así. Dígale, si tú lees la Biblia, porque vos más lees, ni lees. Estás ahí en tu celular día y noche, hermano. Pero si leyeras la Biblia, vas a descubrir que Dios te va a bendecir. Diga un fuerte amén. Punto número 1. La inmensa compañía de los malvados que cultivan el mal. Vamos a hablar de esto. Existe una característica cruel que se impuso en la humanidad. ¿Sabe cuál es esa característica? O se denomina vanidad. ¿Qué es la vanidad? Cuando yo era niño, recuerdo que había, no sé si hay, pero en aquellos años había una revista que se llamaba Vanidades. ¿Han leído? ¿Y qué hacemos los niños? Miramos fotos, no leemos. Pero con el paso del tiempo tú descubres que esa revista, no sé si sigue habiendo, ¿no? Ayúdenme, ¿sigue habiendo? La revista Vanidades, no sé si sigue. Pero en esa revista todo era, hermanos, moda, riqueza, lujo. ¿Qué más había? Todo lo que expone lo que la gente tiene, lo que la gente logra, la belleza del cuerpo, todo lo que es el último grito de la moda. Yo no sé si la moda anda gritando por ahí, no sé. Deben decir, cómprame, supongo, ¿no? Pero era así. Entonces la vanidad es un elemento en el mundo, hermano, muy pero muy importante.
En el sentido de que la gente está más preocupada por este aspecto que por otros. Entonces la vanidad, hermanos, es la corriente secular que está completamente enraizada en el mundo y en el corazón de la humanidad. La vanidad. ¿Qué es la vanidad? Es la preocupación por estar bien o ser mejor que los demás o tener mejores y mayores cosas que el prójimo. Eso es vanidad. Es perseguir las cosas que el mundo tiene. El mundo tiene esto, yo también lo quiero. El mundo disfruta de esas cosas, yo también las quiero. El mundo se deleita en lo último, en lo que está a la vanguardia, yo también quiero eso. Eso es vanidad. Es la búsqueda insaciable del ser humano por alcanzar cosas y distinguirse, hermanos, de los demás. Es la demostración de que yo tengo, yo puedo, soy rico, soy famoso, soy importante y mejor que los demás. Eso es vanidad. Es la excesiva preocupación por poseer cosas, hermanos, que me hagan mejor que otros. O yo tengo cosas mejores que las que tú tienes. Y si tú tienes algo que me llamó la atención, pues yo voy a superar lo que tienes y te voy a demostrar que soy mejor que tú. Eso es vanidad. La vanidad es el elemento, hermanos, que ha primado desde la creación del ser humano. La vanidad. Es tan poderosa que domina, hermanos amados, y categoriza la raza misma. Hermanos amados, cuando este hombre se levanta, llamado Hitler, Adolf Hitler, se levanta y él proclama y dice que eran una raza superior a las demás, la raza aria. Y esa perversidad, esa vanidad que este hombre, hermanos, le inculcó a su ejército y a su sociedad, hizo que puedan, hermanos amados, incluso asesinar personas considerándolas inferiores, hermanos, y que ellos gobernarían el mundo y serían dueños del mundo, una raza especial, fina, una raza importante. Eso es vanidad. Y a título de eso, hermano, murieron millones de personas. Millones de personas. Fueron sacrificadas, fueron quemadas, morían en campos de concentración, morían, hermanos, en cámaras de gases, morían fusilados, asesinados, morían por enfermedades, morían de hambre, morían por cansancio extremo. Hermanos, todo esto es vanidad. Vamos a poseer el mundo. Todo el mundo será nuestro. Y ustedes, si me apoyan, dijo este hombre, si ustedes me apoyan y van conmigo, yo les prometo, yo les voy a regalar tierras, les voy a dar heredad a ustedes. Por lo tanto, conquistemos las naciones y todas esas tierras van a pasar a posesión de sus familias. Y esos pobres hombres, por esa vanidad y ese sueño, empezaron a luchar y a matar a su prójimo, hermano, y a conquistar otras naciones para quitarle su territorio y volverse grandes y poderosos. Hoy en día en Alemania se ha levantado una estatua, se ha levantado un ícono, hermano, que recuerda eso, pero ellos dicen nunca más tiene que volver a suceder lo que pasó en aquellos años, nunca más lo permitiremos. Hoy la Alemania es otra, gracias a Dios. Y esa nación ha pedido perdón por lo que hicieron en una época por un hombre loco, desquiciado y vanidoso, que buscaba, hermanos amados, algo irreal. Eso es vanidad. La belleza, el culto al cuerpo y tantas cosas, de lo cual, hermanos, voy a explicar, porque usted va a decir, entonces hay que andar sucio, sin bañarse, no hay que estar en estado físico, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la vanidad, que es el excesivo deseo y es el excesivo amor por ciertas cosas. Porque uno debe cuidarse, uno debe bañarse, dígame, hermano. ¿Cuántos se bañaron? Que algunos no se bañan. Acompáñenme todos, por favor. Salmo 32, verso 8.
Mire lo que dice la Biblia. Esto es lo que Dios siempre enseñó. El Salmo 32, verso 8. ¿Ya encontró? ¿Ya encontró? Ya, dice así, Salmo 32, verso 8. Te haré entender fuerte y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso dice Dios. Te haré entender y te enseñaré. Hermanos, especialmente los papás, ¿cómo nos hubiese gustado que en algún momento alguien nos muestre el verdadero camino? ¿Sí o no? En muchas ocasiones nosotros hemos cometido errores por falta de enseñanza y por falta de entendimiento, ¿verdad? Nos faltó consejo, nos faltó escuchar la sabiduría y la experiencia de otros, ¿sí o no? Hubiera sido lindo que nos digan las cosas en su momento. Y de verdad que agradecemos también nosotros cuando alguien nos ha dicho algo. ¿Sabes qué? No vayas por allá porque estás equivocando tu camino. Esa no es la forma en que tú debes conducirte. O sea, qué lindo es cuando alguien te dice la verdad y te lo dice con amor porque quiere ayudarte. ¿Cuántos de nosotros hemos modificado nuestras decisiones por causa de que alguien nos dio un consejo? ¿Cuántos de nosotros hemos reconsiderado nuestras decisiones porque alguien nos dio un consejo? Digan amén o no. ¿Y cuántos de nosotros no hicimos caso también? Eso es una... no, yo sé lo que hago. No, yo voy nomás, yo le meto a esto porque es así. Y después nos dimos cuenta que nos equivocamos. ¿Verdad? Dice la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Eso dice Dios en cuanto a nuestra dirección y vida. Por eso, hermano, la palabra de Dios siempre va a ser nuestro norte y brújula. ¿Conocen, han manejado una brújula ustedes? Siempre la brújula, por más que tú estés en la dirección que estés, siempre apunta al norte. ¿Verdad? Entonces uno se orienta. Ya, ok, el norte está allá. ¿Dónde está el norte? A este lado, ¿verdad? ¿Dónde está el norte, hermanos? A este lado, acá está el sur, ¿verdad? ¿Cómo estamos? La brújula te dirá la verdad, hermano. La palabra de Dios no va a dejar que tú te pierdas. No va a permitir que tú, hermano, caigas en el error. Por eso Dios, hermanos, nos dio sus principios para poder vivir. Vayan conmigo al libro de Job, hermanos. Vamos a ver el capítulo 8 de este libro. Job tiene algo que decirnos también. Este hombre, en cuanto al sufrimiento, sabe pues. Este hombre sabe dar consejos, especialmente del capítulo 30 en adelante. Si quieres ver un Job transformado, si quieres ver sabiduría y los consejos de un hombre que experimentó y aprendió, lee Job y vas a ver del 30 para adelante, vas a descubrir ya un cambio. Vamos al libro de Job 8, versos 13 y 14. 8:13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. 14. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. ¿Cómo es la tela de araña? Porque a nosotros nos hacían cantar y los hacíamos cantar a los niños. Un elefante se balanceaba. ¿Sobre qué? Sobre la tela de una araña. Y los niños seguramente creían eso, ¿no? Y creen que la tela de araña es tan poderosa. Pero la tela de una araña es tan frágil que no soporta nada. A no ser esos insectos que ellos cazan, que estas arañas cazan. Pero es así, mi hermano, el camino, es así el destino de las personas que se olvidan de Dios. Dice la Biblia que su esperanza perece. Además de eso dice que su esperanza será eliminada porque es como que cae sobre tela de araña. O sea, todo lo que el impío edifica se cae, se destruye y se pierde.
Al final, el pecador, el impío, hermano, descubre que todo lo que hizo, todo lo que vivió, no sirvió de nada. Seguir el camino del mundo es andar en total oscuridad. Es seguir la corriente que hace y norma la conducta humana. Así es como el mundo vive, sin Dios. Todos van como ovejas al matadero y no lo saben. Todos están en lo mismo y no pueden discernir el destino, las consecuencias. Cuando yo estaba joven y conocía al Señor, compartíamos el evangelio con nuestros compañeros de trabajo. En aquellos años yo estaba en una empresa de cerámica y de todo lo que es, hermanos, obra fina, o sea, el terminado. Yo distribuía esos materiales, azulejos, pisos, todo lo que tiene que ver con cerámica, baños, tinas, todas esas cosas, grifería. Recuerdo que nosotros éramos dos en un grupo de aproximadamente 20 personas y compartíamos el evangelio, pero había una persona en particular que siempre se burlaba de nosotros. Y cuando hablábamos de Jesucristo y les compartíamos a Jesucristo, él lo tomaba todo a chiste y siempre hacía lo mismo. Y él consideraba de que Dios, por ejemplo, no era, un Dios real. Él decía esto es falso, o sea, la religión. Yo conozco un montón de testigos de mormones y ustedes evangélicos. O sea, me da la impresión que Dios no existe, porque muchos hay, pero no creo en Dios. O sea, no me gusta. Lamentablemente, hermanos, en uno de esos viajes a uno de los departamentos de nuestra nación, este hombre al volver tuvo un accidente, hermanos, y de las 6 personas que estaban en el vehículo, 4 de ellos murieron y dentro de ellos estaba este amigo. Tantas veces se le habló, tantas veces se le predicó, pero él decía, no, esta es mi vida, yo soy un profesional, yo tengo la capacidad, yo no necesito de Dios, decía él, porque para mí Dios no existe. Y nunca quiso hacer caso. Pero él perseguía ciertas cosas, le gustaban ciertas cosas y fomentaba ciertas cosas, hermanos. Ese es el camino del mundo. ¿De qué sirvió todo lo que había edificado y lo que tenía si al final murió? Y ni siquiera murió consciente porque el hombre estaba alcoholizado. Habían ido a una de las ciudades de nuestro país, habían tenido un partido de fútbol y al final habían consumido bebidas alcohólicas y en ese estado volvían a Cochabamba. Es obvio que el hombre murió en una situación trágica. ¿Y de qué sirvió todo? Lamentablemente, millones de personas no tienen idea a dónde van y del error de su camino. Simplemente lo siguen porque la mayoría va por él. Todos hacen esto, entonces yo también lo haré. Santiago capítulo 4, mis hermanos. Después del libro de Hebreos está el libro de Santiago. Vamos al capítulo número 4 y vamos a leer, por favor, los versos 1 al 5. Y vamos a prestar, hermanos, atención a lo que dice el apóstol Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Santiago 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, fuerte ustedes, se constituye enemigo de Dios. ¿Dice o no dice la Biblia? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, aquí hay una gran verdad. Nosotros no podemos amar el mundo, ni las cosas que hay en el mundo.
Nosotros vivimos en un mundo corrompido, en un sistema pecaminoso, en una corriente de maldad vivimos, pero ya no somos del mundo. Esto usted tiene que saberlo. Es algo que usted ya ha comprendido seguramente hace mucho tiempo. Aunque vivimos en este mundo, nuestro amor no está en este mundo. No podemos deleitarnos en las cosas del mundo. Yo no puedo disfrutar del pecado del mundo y pretender seguir a Dios. O querer estar en Dios y en las cosas del mundo. No, y no estoy hablando en cuanto a la vida, al trabajo y a las responsabilidades, porque todos trabajamos y muchos de ustedes lo hacen secularmente. Ahí ustedes deben ser responsables. Ahí ustedes tienen que ser luz en su trabajo. Hacer mucho más de lo que normalmente un ser humano hace. ¿Por qué? Por causa de Dios, porque usted lo hace por causa del Señor. Pero estamos hablando del sistema, estamos hablando de las prácticas que el mundo normalmente hace. El mundo miente, el mundo se corrompe, el mundo es egoísta, el mundo está lleno de maldad, de corrupción, el mundo. Mas los cristianos debemos separar esas cosas porque ya no somos parte de eso. Y Santiago está diciendo, no podemos tener una amistad con Dios y una amistad con el mundo. Porque si nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es prácticamente ponerle un freno al poder de Dios. Cualquiera dice que se constituye amigo del mundo, entonces se constituirá también en un enemigo de Dios. O sea, tú tienes que saber qué puedes y qué no puedes hacer, qué debes y qué no debes hacer. El mundo puede, hermanos, practicar, vivir como quiera, pero los hijos de Dios tenemos un manual y es la palabra de Dios. Digan un fuerte amén a eso. Por eso es la diferencia, hermano. El mundo puede estar corrompido, pero nosotros no podemos correr contra, o no podemos correr con ellos. El mundo podrá deleitarse en ciertas cosas, mas nosotros no podemos deleitarnos en lo mismo que el mundo hace. La gente está preocupada más, hermanos, en esas cosas que están allá que en la verdad de Dios. Esa es la diferencia y por eso está diciendo el escritor de esta carta, dice que el Señor nos anhela celosamente, por eso aunque somos del mundo, aunque estamos, en el mundo, no somos de este mundo. Nosotros tenemos que saber cuándo retirarnos, cuándo decir no gracias. Nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, disculpa, no puedo ir contigo. ¿Pero por qué? Así todo. No, es que yo no participo de eso. ¿Pero por qué? Porque soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos otros principios. Nuestro fundamento es Cristo y nuestra manera de vivir es otra. No, pero ¿qué te cuesta mentir? Solo ayúdame, tapame este error, tapame este asunto, no digas nada. No, no puedo hacerlo. Si tú te quieres corromper, tú hazlo solo. No cuentes conmigo porque yo no puedo participar de eso. No, pero yo te voy a pagar, te voy a dar también tu comisión, ayúdame a apoyar. No, lo siento, Dios me está mirando. ¿Se dan cuenta? Es que el mundo tiene una forma, una manera, un criterio, tiene una corriente, hermano, que es completamente normal para ellos. El hablar palabras sucias, obscenas, corrompidas, eso es del mundo, no de nosotros. Nosotros no podemos hacer lo mismo que el mundo habla o decir lo mismo que el mundo dice. Nuestra posición es clara, es diferente. Digan fuerte amén, hermanos. La humanidad está atrapada en esas actividades y en conductas pecaminosas que encadenan sus almas. El mundo está atrapado y él no sale, no saben cómo salir. El mundo no sabe cómo vencer esas cosas, pero los hijos de Dios sí. Mientras el mundo está viendo cosas horribles, cosas feas, nosotros estamos mirando el rostro del Señor siempre. Mientras el mundo alimenta su mente y corazón con cosas sucias del mundo, nosotros alimentamos nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. Digan fuerte amén, hermano. Esa es la diferencia. Y eso es lo que debe prevalecer en nuestras vidas. Punto número 2. El camino del mundo se nutre de codicia y arrogancia. Vamos a 1 Juan, por favor, hermanos. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo número 2. Vamos a leer los versos 15 al 17.
Muy bien. Capítulo 2, verso 15 al 17 de Primera de Juan. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, miren, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios fuerte, permanece para siempre. No ames el mundo. Porque el mundo tiene, hermanos, sus amores, tiene sus costumbres, el mundo tiene su manera de ser. No ames esas cosas. Es horrible escuchar y decir o recibir, ¿no, pastor? Le cuento que el hermano tal lo vi allá. La hermanita tal. Es feo eso, hermano. Le cuento que al hermano lo tuvieron que recoger entre 4. Qué horrible, ¿no, hermano? Qué feo es. Y nosotros podemos ser culpables de eso, sí. Por eso la Biblia dice: no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a vivir, pastor? Honrando al Señor. Tú tienes un trabajo, un estudio, una obligación. Cumple y haz las cosas correctas, pero tienes que saber que eso no es para siempre. O que eso no determina tu salvación. No determina tu destino. Tú tienes que trabajar, es correcto, porque de eso vas a vivir, vas a sustentar tu familia. Está muy bien, pero tienes que saber que tú no eres ciudadano de este mundo, que algún día vas a salir de este mundo y que tienes una casa preparada por Cristo que no está en este mundo. Tienes que saberlo. Mientras tanto, sé correcto, estudia, haz las cosas correctas. No engañes, no mientas, no uses las trampas y las artimañas que el mundo utiliza para beneficiarte tú. ¿Por qué? Porque Dios te está mirando. Y dice la Biblia que no debemos amar el mundo ni esas cosas que están en el mundo. Por ejemplo, hermano, los deseos de la carne, o sea, nuestra humanidad quiere ciertas cosas. Cuídate de eso. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que no provienen de Dios sino del mundo. Es el mismo proceso de Génesis 3, verso 6. Cuando la serpiente le mostró el fruto a la mujer, dice la Biblia: y vio Eva que el fruto era agradable a los ojos y árbol codiciable, y tomó, y es lo mismo, el mismo proceso, la vanagloria de la vida. La serpiente le dijo: no van a morir. Si no sabe Dios que si ustedes comen del fruto van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que Dios les ha ocultado. Entonces el gran mentiroso aquí es Dios. Y Eva creyó, tomó el fruto, comió, y ella dijo: es que yo quiero ser como Dios. Y cuando vino Adán le dijo: come, yo ya probé. Y el hombre que amaba tanto a su mujer, al final agarra el fruto y come también, y los dos desobedecen y pecan. Entonces el mundo nos puede seducir, nos va a, hermanos, buscar para seducirnos, pero nuestro fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento nada existe, hermano. Solo Cristo vive y reina por siempre. Y si tú estás en Cristo, tú vas a soportar las tentaciones del mundo. Tú no vas a ceder, tú no vas a caer, tú no vas a aceptar lo que el mundo acepta. Tú vas a vivir bajo los principios de Dios. ¿Por qué no haces? Porque Dios me ha enseñado. ¿Por qué no dices? Porque yo he aprendido de su palabra. ¿Por qué no vives como nosotros? Porque Dios me ha enseñado otra vida. ¿Por qué no te comportas como los demás? ¿Por qué? Porque Dios es mi fundamento y su palabra me enseña muchas cosas. Dice la Biblia, hermano, todo lo que hay en el mundo, esos deseos, toda esa vanagloria, dice, hermano, va a pasar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor va a permanecer para siempre. Eso dice la Biblia. Por eso es importante considerar que hay gente que ama sus caminos y nunca lo van a dejar. No van a dejar ese camino de maldad y de pecado, pero nosotros lo hemos dejado por causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos parte de un sistema pecaminoso. Vamos a ir terminando. Qué doloroso es para Dios el observar cómo la humanidad persigue y sacia los deseos de su carne. Es decir,
el hombre egoístamente busca el placer y el éxito personal. El culto al cuerpo va más allá del cuidado y sustento necesario. Por ejemplo, les decía, no está mal que tú te arregles, que tú mejores tu apariencia, que tú estés elegante, eso no está mal. Que tú estés siempre presentable, eso no está mal, es correcto. Que nos cuidemos por la salud, de no subir mucho de peso, hermano, de no comer cosas a cualquier hora, de no dormir aquí y allá, o de tener una vida sedentaria, también tenemos que cuidarnos. Pero el amor y el culto al cuerpo va más allá que eso. Es la belleza y la preocupación excesiva por ser hermosos, por ser mejores, por tener una perfección física. Y hay gente que ha pagado un precio muy alto. Por hacerse tantas cirugías perdieron la vida. Y andan ahí en procesos por una mala praxis, ¿no? Cuídate. Es importante porque nosotros somos también templo ¿de qué? ¿O de quién? Del Espíritu de Dios. Cuídate, arréglate, preocúpate por tu salud, trota un poco, haz algún deporte, corre alguna vez, camina bastante, lee buenas cosas, mira buenas cosas, infórmate, preocúpate por crecer tú, mejorar, amate a ti mismo. No existe otra cosa que amarse uno mismo o esperar que otro te ame. No, ámate tú primero a ti mismo, valórate tú mismo, considerando que eres una persona que Dios ha salvado, que ha escogido y que ahora eres morada de su Espíritu Santo. Pero el mundo va más allá que esto, hermanos. Por eso la excesiva preocupación y la excesiva inversión, hermano, en el cuerpo y en la moda y en tantas cosas. Ten cuidado de eso. El mundo persigue eso. Mas nosotros agradaremos primero al Señor. Si tú te arreglas, si tú te vistes bien, hazlo por causa del Señor. Digan un fuerte amén. No lo hagas por las personas o por impresionar a alguien. Porque Dios no está buscando ese tipo de gente. Dios está mirando el corazón. Si el corazón está bien, lo de afuera también. No se necesita grandes lujos, grandes cosas para verse bien o sentirse bien. Lo que se necesita es un corazón limpio y puro. Digan fuerte amén. Que Dios sea glorificado en nosotros. El amor por la vida placentera existió siempre. Es tan viejo este amor como la humanidad misma. Tristemente millones no lo abandonarán jamás porque aman más sus caminos que al mismo Creador. El destino que el hombre, hermanos amados, ha elegido. Muchos seres humanos hacen, hermanos, tantas cosas por verse y sentirse bien y se olvidan de que no es lo externo sino lo interno lo más importante. ¿De qué sirve tener una gran apariencia si nuestro corazón está podrido? ¿O de qué sirve, hermano, fijarse en la apariencia cuando el corazón es limpio y verdadero? Dios siempre mirará el corazón de las personas y valorará la verdad de su justicia en nuestras vidas, más que cualquier otra cosa. El Proverbio 22, verso 6, hermanos. Proverbio 22, verso 6. Dice: instruye al niño en su camino. Proverbio 22, 6. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enséñale al niño la verdad, enséñale las mejores experiencias que tú has vivido, enséñale, transmítele a los niños lo que tú ya has vivido, las buenas cosas. Dile al niño que la oración le va a traer mucha bendición. Dile a un niño que cuando él lea la Biblia le va a traer mucho beneficio y vas a ver que ese niño va a crecer creyendo estas cosas. Dile a un niño que no sirve, dile a un niño que es torpe, dile a un niño que es, qué sé yo, una persona no amada y también lo va a creer. Y así va a crecer pensando esas cosas. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino. No hay cosa más maravillosa que instruir a un niño, porque el niño va a recibir todo lo que tú le enseñes.
Y aun cuando fuere mayor, sea viejo, nunca se va a apartar de esos principios. Enséñale principios. Dile, Dios te ama, Dios te dio la vida. Si tú vives es porque Dios te ha creado. Un día vas a volver a Él. Por eso nunca te olvides de tu Creador. No te olvides de Dios, hijo, hija, niño, niña. No te olvides, Dios te ama. Dios tiene un propósito contigo. En los mejores momentos, búscalo. En los peores momentos de tu vida, búscalo. Y van a ver que ese niño un día será hombre y dirá, esto fue lo que me enseñó mi padre, mi madre, que yo debía buscar a Dios en todo tiempo y así lo he hecho. Tengo una Biblia porque mi padre me enseñó a leerla. Porque mi madre me dijo que ahí voy a encontrar la respuesta a mi vida. Hermanos, no hay nada más hermoso que instruir la vida de un niño para que su camino sea derecho. Digan fuertemente. Y el último texto, el Proverbio 16:7, dice así. Proverbio número 16, verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Cuando los caminos de las personas son agradables, aún los perversos no nos molestan, en síntesis. Pero cuando nuestros caminos no son agradables, todo el mundo se levanta contra nosotros. Cuando Israel pecaba, Dios levantaba enemigos contra ellos. Cuando Israel estaba en apostasía, Dios enviaba enemigos poderosos que les hacían la vida a cuadritos por causa de su pecado. Lo cierto es que cuando uno está bien con Dios, todas las cosas andan bien. Cuando uno camina en la verdad de Dios, todas las cosas están derechas y Dios nos bendice. Ese tiene que ser tu pensamiento. Haré lo que a Dios le agrada para que todo me salga bien. Conclusión. Dios fue el diseñador de la vida para el hombre que lo ama. Contrariamente a este plan, el hombre pecador escogió caminar a su manera, haciendo su voluntad. Al final de su vida, esta errónea decisión lo llevará, mejor dicho, a la ruina total. Sin embargo, la ley de Dios que está, hermanos, a disposición de todos, es el remedio y la solución definitiva para alcanzar una vida feliz. Si tú consideras la palabra del Señor, si tú la lees diariamente, si tú la lees siempre, vas a ver que las cosas se van a enderezar en tu vida. No te alejes de este libro, no lo dejes, no lo olvides. Olvídate de muchas cosas, pasa por alto muchas cosas, pero nunca te olvides de este libro. Porque este libro es la palabra de Dios y es Dios mismo hablándote. Dios valora a aquellos que lo buscan. Dios respalda y Dios bendice a aquellos que se someten y obedecen sus principios. Así que hermanos, que tu camino sea bíblico. No digas que no se puede, no tienes tiempo, que no hay lugar. Hermanos, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y este libro debe ser prioridad en nuestras casas. Ya depende de ti, depende de mí. Puestos de pie, que oramos. Muchas gracias, bendito Rey, por este día. Gracias, Señor, por este lugar, por este tiempo, Señor, que nos concedes, por la vida, Señor. Gracias porque terminamos un mes más en tu presencia, en tu casa, siempre agradecidos por tu misericordia, Señor. Quiero que usted alce sus manos al Señor. Quiero que usted alce sus manos. Primero, porque usted está en el camino, la verdad y la vida. Segundo, porque usted puede corregir su camino. No importa cuál sea la decisión que haya tomado, los errores que haya cometido, usted puede restaurar su camino. Por eso alce sus manos y dígale: Padre mío, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, yo vengo a ti, Dios mío, necesitado, urgido. Vengo a ti arrepentido, Señor, por mis malas decisiones, por mi mal caminar. Vengo a ti, Señor, dispuesto a corregir lo que está mal, a buscar tu presencia, Señor, y a pedirte dirección. Tú dices en tu palabra que me enseñarás, Señor, el camino por donde debo andar. Dice la Biblia que tú me enderezarás, Señor. Y eso quiero, Padre, caminar conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Caminar conforme a tu verdad, Señor. Alejarme del consejo de los malos, alejarme de la silla de los perversos y caminar bajo la luz de Jesucristo. Gracias, Señor, porque en ti puedo confiar y puedo esperar.
Además de eso, Dios, tú has prometido bendecir a aquel que te busque. Tú dices en tu palabra que todo nos saldrá bien y que todo prosperará si consideramos tu palabra día y noche. Gracias, Señor, porque tu palabra es lumbrera a mi camino, es lámpara. Y no me voy a perder, Señor. No voy a correr como el mundo corre, tras la corriente del mundo. Yo haré lo que tú quieres que yo haga. Por eso, mi Dios, te bendigo y te agradezco. Bendice mi casa, bendice mi familia, bendice a los míos, mis hijos. Bendice todo lo que yo hago, Señor. Te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy. Es gracias a ti, Dios mío. Y haré las cosas con felicidad, con gozo, con alegría, porque sé que todo viene de ti. Te agradezco, Señor, por este día, por esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos digan un fuerte, fuerte amén. Tomen su asiento, mi hermano. Dios los bendiga. Paz del Señor. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.